Bueno, y continuamos con Oscar Chema, el director de Interlaces. Fíjate, Fausto V, el maracaibero, dice aquí algo que es bien interesante, que lo hemos venido analizando en otros momentos también. ¿Cómo evalúa los vaivenes de los votantes? En 2007 Chávez perdió el referéndum por 2 puntos y en 2009 ganó el otro por 10 puntos. Esto tiene que ver un poco con lo que hemos dicho, que los votos son prestados y que la oposición también tiene que leer los resultados, o sea, tanto el que ganó como el que perdió. Sobre todo el que perdió, pero el que ganó también debería leerlos para no incurrir sobre todo la oposición, que en tiene una un falsa reto valoración de gigantesco. su fuerza, ¿no? Que la tiene, por supuesto, tiene una fuerza electoral, pero como tal... Ese es un segmento que se mueve de un lado a otro, de acuerdo a sus percepciones, de acuerdo a su evaluación de la gestión, fundamentalmente Es pragmático, de la gestión ese económica. porcentaje es pragmático. Sí, es más racional, diríamos, ¿no? De alguna manera, aunque la base de todas las decisiones es siempre emocional. Pero su decisión electoral depende de la evaluación que hagan del desempeño económico y de las expectativas que tenga con respecto al porvenir. En el caso de la oposición, volvamos a entrar en ese tema. La manera como la oposición no solo asumió la campaña, sino ha asumido los resultados. Sí. Declaraciones como la de Henry Ramos, por ejemplo, han generado mucha polémica porque activaron también al chavismo, ¿no? Le dieron al chavismo como el argumento de decir, yo se los estaba diciendo, fíjense lo que viene. Claro. Si la oposición se convierte en una amenaza, va a perder su capital electoral. Y así sea simbólicamente, ¿no? Va a perder su capital electoral, pero sobre todo va a perder la gran oportunidad que tiene de convertirse en una alternativa y no solo en una fuerza antagónica. La oposición tiene que hacer un esfuerzo por repensar el país. Ha habido cambios profundos, cambios culturales, políticos, sociales profundos e irreversibles en los últimos 15 años. Quien piense que a partir del 6 de octubre lo que viene es cambio, niega todas las conquistas, todos los cambios culturales que han ocurrido en el país en los últimos 15 años, que son irreversibles. Del 6 de diciembre, pero fíjate son una cosa. Son banderas irreversibles. Pero fíjate, Oscar, hay un detalle. La oposición le tomó la iniciativa política al gobierno con temas del propio proceso político chavista. Por ejemplo, cuando la oposición dice vamos a darle la propiedad a los beneficiarios de la Misión Vivienda, está golpeando con el mismo... La oposición, como otras alternativas que han estado surgiendo en América Latina frente a los gobiernos progresistas, ¿qué estrategia está tomando? Primero, se presenta como un buen gestor. Más allá de las diferencias entre la izquierda y la derecha, ellos se presentan como alternativas por encima del conflicto político y sobre todo como gerentes. Yo lo puedo hacer mejor. Segundo, no niega las conquistas sociales. Promete incluso a tener un desempeño mejor. Con la misma política. Sí. Eso es un avance importante. Ahora, no es suficiente. La pobreza, la desigualdad, no es solo un problema económico o jurídico. Tiene una dimensión existencial, humana, subjetiva, simbólica, que tiene que ver con el respeto, con la dignidad, con la inclusión, con los deseos de participación, con el rechazo al autoritarismo social, al desprecio de las élites. Esa dimensión no la manejan realmente como sí la maneja el chavismo. Ahora, ¿y pudiera meterse en un mismo saco a toda la oposición? Yo creo que no, porque ahí hay muchas diferencias entre ellos. Claro. ¿No? Hay sectores que quizás interpretan mejor lo que tú estás diciendo que otros. ¿No? Claro, cuando uno habla con algunos de ellos, sí, hay conciencia, pero no es solamente entenderlo, es cómo lo ejecutas, cómo, entre otras herramientas, tienes un discurso que incluya a la gente, que la gente te sienta cercano, te sienta cercano e identificado con ella, que entienda además que el discurso es fundamental para abordar la dimensión subjetiva de la desigualdad, que tiene que ver, repito, con el respeto, con la dignidad, con la inclusión, con la participación, con el cese del desprecio. Ahí va el tema de las vocerías, Oscar. Las vocerías son importantes en esto, para la oposición, porque hay voceros de la oposición que si te hablan de lo que tú estás comentando, pueden ser creíbles, otros no. Evidentemente, ahí tendrá que haber un proceso de aprendizaje y de estructuración de un discurso nuevo, de estructuración de un discurso y de una oferta superior. El gran reto para la oposición de inmediato es no ser percibido como una amenaza a las conquistas sociales. Sin embargo, la oposición, fíjate, tú capturó una palabra que estuvo en manos del gobierno desde que Chávez apareció en la escena política, la palabra cambio. Claro. La capturó y la captura de esa palabra le da para hacer política
le da para hacer mercado político durante mucho tiempo. Sí. Es básicamente un recurso de marketing electoral. Pero Ni funcionó. aquí funcionó el voto castigo, no la campaña. El gran acierto en la campaña de la oposición fue decirle a los venezolanos, mira, si estás en desacuerdo, si quieres castigar esta gestión, esta es la tarjeta, dale duro a esa tarjeta. ¿Ah? Y listo. Eso fue el éxito de la oposición, canalizar hacia la tarjeta de la MUD el rechazo que había contra una gestión económica desacertada. Allí la oposición va a entrar a formar parte del gobierno, en el sentido que desde el Parlamento la gente percibe que puede tener iniciativas, puede influir en el desempeño económico Una del forma de gobierno. cogobernar. Si la oposición, por el contrario, aparece nuevamente con el discurso de la denuncia, del ataque, va a perder la posibilidad de convertirse en una alternativa, de ser percibida más positivamente. Y todo va a depender de las vocerías, de las narrativas y de las propuestas. Los venezolanos no quieren confrontación. Los venezolanos el 6 de diciembre manifestaron un sentido de urgencia, ahora, una demanda de acuerdo soluciones a tu visión que, personal, Oscar, que no pueden ser frustradas, que no pueden ser frustradas. Y además, porque podría afectar la estabilidad del país. Recuerda que las próximas elecciones son en un año. La gente no va a esperar pero te pregunto, otra vez Oscar, para castigar o premiar una gestión. En este momento, ¿quién está actuando con una acción, valga la redundancia, más proclive a la confrontación? ¿El gobierno o la oposición? En tu visión. Evidentemente el gobierno pretende repolarizar nuevamente al país, reposicionar a la oposición, convertirla en una amenaza, de manera de cohesionar a su gente. Eso es correcto, eso está bien como parte de una estrategia. Pero no consolida más bien aquel votante que tenía dudas y que votó contra el gobierno, no lo consolida en la idea de que, caramba, esta gente lo que hace es pelear y... No, porque la mayoría de los venezolanos lo que están buscando son negociaciones, consensos, soluciones por y eso respuestas. mismo, por eso te digo. Puedes repolarizar, pero tienes necesariamente que mejorar la gestión económica, brindar soluciones a los problemas más graves de desabastecimiento e inflación. La gente está esperando resultados. Ahora está, digamos, políticamente me refiero en cuanto a sus posibilidades, en cuanto a los elementos con los cuales pueda contar el presidente Nicolás Maduro, ¿está habilitado en capacidad de dar ese giro económico o se le agotaron los picheos, como se dice en béisbol? Te pregunto. Los retos fundamentales a partir de ahora, los retos fundamentales del chavismo es cómo primero restablece la esperanza en un porvenir mejor. Cómo define ya definitivamente un modelo económico productivo, dentro del modelo de inclusión, de redistribución justa de la renta, de participación. Tiene que crear alianzas, tiene que promover alianzas, tiene que construir un nuevo bloque histórico, tiene que saltar de ese 40%. El presidente Nicolás Maduro, y me lo va a responder al retorno a la pausa, ¿está en capacidad de hacerlo él? Digamos, ¿tiene su gobierno el oxígeno suficiente, la credibilidad suficiente como para emprender los cambios que el país reclama y que él no ha querido implementar hasta ahora por diversas razones? Vamos a la pausa.